Buenos días a todas y a todos. Nuevamente estamos hoy, 12 de noviembre del 2023, reanudando la actividad de difusión en este ejercicio espiritual sobre las enseñanzas que se dieron de 1866 a 1950 a través del portavoz del entendimiento humano por parte de nuestro Padre manifestado en esta tercera era, tiempo en que también se aperturó el sexto sello, se abrió la tercera era, esa comunicación por la cual recibimos esta sabia y bendita enseñanza, y que de todo lo que se recopiló se crearon o se hicieron 12 tomos en maravillosas enseñanzas que viene a normar la conducta del ser humano y viene a dar revelaciones sobre lo que no vemos pero que existe, que es lo espiritual de donde venimos, de lo esencial. A través de todas esas revelaciones se marcaron acontecimientos antes y después de esta era, donde se marcó la llegada y la manifestación de esta misma. ¿Cuáles fueron uno de los grandes acontecimientos que Jesús de Nazaret, nuestro divino Maestro, cual Cristo encarnado, dejó a la humanidad en aquel segundo tiempo como profecía? Dijo que regresaría como aquel rayo que sale de Oriente para terminar y ocultarse en Occidente. Pues aquí está ese rayo que habría señales, le dijo a sus apóstoles, de las cuales marcarían la profecía y serían los indicios para los que estuviesen en preparación, los que estuviesen en preparación pudieran encontrar todo lo que ahora se está manifestando. ¿Cuál fue una de esas señales? La Primera y la Segunda Guerra Mundial. Grandes acontecimientos que estremecieron a la humanidad, donde perecieron millones y millones de seres ante ese hecho fratricida, sangriento, por unos cuantos que en aquel tiempo estaban gobernando a la humanidad dentro de la política, la ciencia y todo lo que le sirve a la humanidad para sobrevivir. Y después marcó también profecías de lo que seguiría aconteciendo en estos tiempos, en esta en este presente, y que así se está dando. Sabemos de los conflictos armados en Europa, sabemos de los conflictos armados en Medio Oriente, sabemos de las revueltas en nuestro continente, de la inconformidad y de que sigue manifestando la injusticia. Por eso el Padre ha venido a entregarnos esta enseñanza para poder ajustarnos a ella y transformar el dolor en amor. Él nos viene a proponer la paz, pero nos dice que las soberbias de las naciones han hecho ocultar la voz de la conciencia para dejarse arrastrar solo por sus ambiciones. Pues este es un inicio del tema. Por ahí nuestro hermano Nachito pregunta que de qué tomos se tomaron estas enseñanzas, del primero, del quinto, del sexto y del séptimo tomo. Son enseñanzas en fragmentos para formarse este tema. Pues bien, voy a pedirle a nuestra hermana Rebeca Cortés allá en Texas, que se dio a la tarea tan afanosamente, tan amorosamente de componer este tema como lo ordena el Padre, nos lo exhorta a formar temas, estudiarlos y analizarlos para poder entender con más fluidez y solvencia mental todo lo que nos quiere decir
y de la manera en que podemos de actuar. Muchas gracias de antemano, Rebeca. Vamos con la plegaria inicial, el minuto de silencio que nos damos para unificados en el silencio de nuestros corazones, en el vibrar de los mismos, en el amor, en la ternura, en la piedad por tantos acontecimientos que vemos tan estremecedores, elementos y manifestaciones de guerras, pues el Padre pueda fortalecernos, seguirnos fortaleciendo, seguirnos dando lo que nos da armoniosamente para poder recomponer nuestro camino, porque Él no se mete, no interfiere en nuestro libre albedrío. No somos responsables de la guerra algunos, pero sí de la paz. Y Él dice que si nosotros hemos creado el mal, por nosotros mismos debemos de erradicar ese mal. Y que así sea. Adelante, gracias nuevamente. Te dejo la línea abierta, cierro mi micrófono. Rebeca, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días, mis benditos hermanos. Que la paz de nuestro Padre Celestial nos llene nuestra mente y nuestro corazón. Mis hermanos, en esta bella mañana, unámonos nuestros pensamientos e inclinémonos ante nuestro Dios Todopoderoso para pedir por nuestra hermana humanidad, por todos nuestros hermanos que están sufriendo por motivo de las guerras fratricidas y todas las demás guerras que existen a través de nuestro diario vivir, por todos los niños inocentes que sufren tanto que sufren tantísimo, también por los jóvenes, los ancianitos, los que se encuentran en las cárceles. Unámonos en oración para pedir por la paz bendita que tanto necesita esta humanidad doliente, por nuestros hermanos encarnados y desencarnados, y por los que momento a momento están desencarnando por causa de estas guerras fratricidas, y que ellos se van, cuando seguramente no es el día indicado para hacerlo, y que se encuentran en el valle espiritual en turbación. Invitemos a esos hermanos a que escuchen esta bella enseñanza, para que tomen luz y progreso espiritual en sus benditos espíritus. De igual forma, pedimos a nuestro bendito y divino Maestro Jesús que atraiga a los espíritus de nuestros hermanos que están haciendo estas guerras que están ocurriendo, y pidiéndole a nuestro amado Padre que les dé un rayito de su luz hermosa para que estos hermanos despierten de su letargo. Oremos, mis hermanos. El tema que preparé, mis hermanos, es reflexiones sobre las guerras. Y dice, yo propongo al mundo la paz, pero la soberbia de las naciones, engrandecidas con su falso poder y su falso esplendor, rechaza todo llamado de la conciencia para dejarse arrastrar solo por sus ambiciones y odios. A uno se inclina el hombre del lado del bien, de la justicia y de la razón. Todavía se levantan los hombres juzgando la causa de sus semejantes. Aún creen que pueden hacer justicia. ¿No creéis que en vez de jueces deberían llamarse asesinos y verdugos? Los hombres del poder han olvidado que existe un dueño de todas las vidas, y ellos toman la vida de sus semejantes como si les perteneciese. Las multitudes claman pan, justicia, hogar, vestido. La justicia yo la haré, no los hombres ni las doctrinas. Estos tiempos
son de pruebas, de dolores y amarguras. Tiempos en que la humanidad sufre las consecuencias de tanto odio y mala voluntad de los unos a los otros. Mira los campos de batalla, en donde solo se escucha el estruendo de las armas y los ayes angustiosos de los heridos. Montañas de cadáveres mutilados, que ayer fueron cuerpos fuertes de hombres jóvenes. ¿Imagináis a estos cuando por última vez estrecharon entre sus brazos a la madre, a la esposa o al hijo? ¿Quién que no haya bebido ese cáliz podrá imaginar, perdón, el dolor de estas despedidas? Millares y millares de padres, de esposas y de hijos angustiados han visto partir a los seres amados hacia los campos de guerra, de odios, de venganza, obligados por la codicia y el orgullo de unos cuantos hombres sin luz y sin amor para sus semejantes. Estas legiones de hombres jóvenes y fuertes no han podido volver al hogar porque quedaron destrozados en los campos. Mas ahí la tierra, la madre tierra, más misericordiosa que los hombres que gobiernan a los pueblos y que creen ser dueños de la vida de sus semejantes, ha abierto un seno para recibirles y cubrirles amorosamente. Mi espíritu vela por cada ser y estoy pendiente hasta del último de vuestros pensamientos. En verdad os digo que allí, en medio de los ejércitos que combaten por ideales y ambiciones terrestres, he descubierto en los instantes de reposo a los hombres de paz y de buena voluntad, convertidos en soldados por la fuerza. De su corazón se escapan los suspiros cuando mi nombre brota de sus labios y las lágrimas corren por sus mejillas con el recuerdo de los suyos, padres, esposas, hijos o hermanos. Entonces su espíritu, sin más templo que el santuario de su fe, sin más altar que su amor, ni más luz que la de su espíritu, se eleva hacia mí en demanda de perdón por las muertes que involuntariamente ha ocasionado con sus armas. Me buscan para pedirme con todas las fuerzas de su ser que les permita retornar a su hogar, o que, si han de caer bajo el golpe del enemigo, que cubra con mi manto de misericordia a los que dejan en la tierra. A todos los que buscan en esta forma mi perdón, yo los bendigo, porque ellos no tienen la culpa de matar. Otros son los asesinos, los que habrán de responderme, llegada la hora de su juicio, de cuanto hayan hecho de las vidas humanas. Muchos de ellos, amando la paz, se preguntan, ¿por qué yo he permitido que fuesen llevados hasta los mismos campos de batalla y de muerte? A lo cual yo os digo que si su entendimiento humano no alcanza a comprender la razón que existe en el fondo de todo esto, su espíritu, en cambio, sabe que está cumpliendo una restitución. A los que me siguen, les dejo la paz del mundo para que velen y oren por él. Las naciones pronto elevarán sus oraciones para pedirme la paz que a cada instante les he propuesto. Antes
he permitido que los hombres prueben el fruto de su obra, que contemplen derramarse ríos de sangre humana y cuadros de dolor, montañas de cadáveres y ciudades convertidas en escombros. He querido que los hombres de empedernido corazón vean la desolación de los hogares, la desesperación en los inocentes, las madres que enloquecidas por el dolor besan los cuerpos destrozados de sus hijos, que palpen toda la desesperación, la angustia y el lamento de la humanidad, para que sientan en su soberbia la humillación y su conciencia les diga que es mentira su grandeza, su poder y su sabiduría, que lo único verdaderamente grande proviene del Espíritu Divino. Cuando estos hombres abran sus ojos a la verdad, se horrorizarán, no de los cuadros que sus ojos contemplen, sino de sí mismos. Y al no poder huir de la mirada y de la voz de su conciencia, sentirán dentro de sí las tinieblas y el fuego del remordimiento, porque tendrán que dar cuenta de cada vida, de cada dolor y hasta de la última gota de sangre que por su causa se haya derramado. Paso a paso, los pueblos avanzan hacia el valle, donde habrán de unirse para ser juzgados. Y aún se atreven a pronunciar mi nombre quienes hacen la guerra y llevan sus manos manchadas con la sangre de sus hermanos. ¿Esas son acaso las flores o los frutos de la doctrina que os he enseñado? ¿No aprendisteis de Jesús cómo perdonaba, bendecía al que le ofendía y murió dando vida a sus verdugos? Los hombres han dudado de mi palabra y faltado a la fe. Por eso, todo lo han confiado a su fuerza. Entonces, he dejado que se desengañen por sí mismos y recojan el fruto de sus obras, porque sólo así abrirán sus ojos para comprender la verdad. Es tiempo de que el amor, el perdón y la humildad surjan del corazón de la humanidad como armas verdaderas, que se opongan al odio y al orgullo. Mientras el odio encuentre odio y el orgullo tropiece con el orgullo, los pueblos se extinguirán y en los corazones no habrá paz. La humanidad no ha querido comprender que su felicidad y su progreso solo puede encontrarlos en la paz, y va tras de sus ideales de poderío y de falsa grandeza, derramando sangre humana, arrancando vidas y destruyendo la fe de los hombres. 1945 se llevó las últimas sombras de la guerra. La hoz cegó millares de existencias y millares de espíritus retornarán al valle espiritual. La ciencia asombró al mundo y con sus armas destructoras hizo estremecer la tierra. Los que vencieron se convirtieron en jueces y verdugos de los vencidos. El dolor, la miseria y el hambre se extendieron, dejando como huella de su paso una estela de viudez, de orfandad y de frío. Las plagas avanzan de nación en nación y hasta los elementos hacen oír su voz de justicia
y de reproche para toda maldad. Un manto de destrucción, de muerte y desolación es la huella que el hombre que se dice civilizado dejó sobre el haz del planeta. Esta es la cosecha que me presenta esta humanidad. Mas os pregunto, ¿esta cosecha es digna de pasar a mis graneros? ¿El fruto de vuestra maldad merece ser recibido por vuestro Padre? De cierto os digo que este árbol dista mucho de ser el que podríais haber sembrado si hubieseis cumplido con aquel mandamiento divino que os ordena amaros los unos a los otros. ¿Cuándo llegaréis a alcanzar la paz del Espíritu si ni siquiera habéis conseguido obtener la paz del corazón? Yo os digo que mientras la última arma homicida no haya sido destruida, no habrá paz entre los hombres. Armas homicidas son todas aquellas con las cuales los hombres se quitan la vida, matan la moral, se privan de la libertad, se quitan la salud, se arrebatan la tranquilidad o se destruyen la fe. Voy a probar a la humanidad que sus problemas no se resolverán por la fuerza y que mientras haga uso de armas destructoras y homicidas, por terribles y fuertes que ellas parezcan, estas no serán capaces de hacer la paz entre los hombres. Al contrario, traerán como consecuencia mayores odios y deseos de venganza. Solo la conciencia, la razón y los sentimientos de caridad podrán ser los cimientos sobre los cuales se asiente la era de paz. Mas para que esa luz brille en el interior de los hombres, es menester que antes beban hasta la última gota del cáliz de amargura. Si el corazón de los hombres no se hubiese endurecido tanto, el dolor de la guerra hubiera bastado para hacerle reflexionar sobre sus errores y hubiera vuelto al camino de la luz. Pero aún tiene el recuerdo amargo de aquellas matanzas humanas y ya se está preparando para una nueva guerra. ¿Cómo podréis concebir que yo, el Padre, el amor divino, sea capaz de castigaros con guerras? ¿Creéis que quien os ama con amor perfecto y desea que os améis los unos a los otros pueda inspiraros al crimen, el fratricidio, la muerte, la venganza y la destrucción? ¿No comprendéis que todo ello se debe al materialismo que ha acumulado la humanidad en su corazón? He hecho libre al hombre desde un principio, mas su libertad ha sido siempre acompañada de la luz de la conciencia. A pesar de ello, él ha desoído la voz de su juez interior, alejándose del camino de la ley, hasta crear esas guerras fratricidas, sangrientas y monstruosas, en las que el Hijo se ha levantado en contra del Padre, porque se ha apartado de todo sentimiento de humanidad, de caridad, de respeto y de espiritualidad. Ya deberían huir los hombres de la destrucción, de las guerras, y evitarse una dolorosa restitución. Sabed que si no alcanzan a purificarse en el bien antes de llegar a mí, tendré que enviarles nuevamente
a este valle de lágrimas y sangre, porque quien camina en sentido inverso a la perfección no podrá llegar a mí. No todos los hombres se encuentran en un mismo nivel de comprensión. Mientras unos se maravillan a cada paso, otros todo lo contemplan imperfecto. Mientras unos sueñan con la paz como la cúspide de la espiritualidad y la moral del mundo, otros proclaman que son las guerras las que hacen evolucionar a los hombres. Sobre esto os digo, las guerras no son necesarias para la evolución del mundo. Si los hombres las utilizan para sus fines ambiciosos y egoístas, es por el estado de materialidad en que se encuentran quienes las promueven. Y entre ellos hay quienes creen en la existencia en este mundo solamente, pues ignoran o niegan la vida espiritual y son tenidos por sabios entre la humanidad. Por eso es menester que esta revelación sea conocida por todos. Este tema, mis hermanos, es muy importante porque la humanidad está sufriendo sin consuelo. Nosotros, mis hermanos, tenemos la responsabilidad de ir a ellos y orar, enseñándoles que tenemos un Padre amoroso que nos ama y se conduele de todos sus hijos y que nos enseña a andar por el buen camino. Pues Él dice, no me habéis imitado, os he enseñado la humildad y sois soberbios. Os di el secreto de la paz y de la salud y vivís en guerra y enfermáis. Os enseñé a consolar a los que sufren y no sentís el dolor de vuestros hermanos. Sois duros de corazón. Orad, pueblo, porque en los instantes de vuestra oración la guerra se apacigua, los corazones descansan, las madres encuentran consuelo y los niños refugio. En el análisis de este tema, mis hermanos, el próximo jueves veremos cómo desde el primer y segundo tiempo se han dado estas situaciones, pero también veremos cómo nuestro bendito Padre nos ama tanto, nos consuela y nos da soluciones amorosas, pues Él desea la paz para esta bendita humanidad. Gracias, mis hermanos, por escucharme. Bueno, pues gracias a ti, Rebeca. Qué tema tan estremecedor y qué revelaciones tan grandes nos ofrece el Padre en esta corta enseñanza, pero muy sustantiva. Esa es la intención, de ir dando calidad en la enseñanza, ya no cantidad, para ir analizando todo lo que el Padre a través de esta era nos ha manifestado. Pues bien, vamos al término ya con la exposición de Rebeca. Al final de el primer bloque de este enlace, vamos a iniciar con el segundo, donde se van a seguir por esta ocasión brindando esas tres perspectivas, tres pensamientos de los que pues así nos permitimos, si ustedes lo aceptan con gran amor y respeto, a entregar lo que en nuestra corta capacidad pudiéramos entender de esta enseñanza. Un servidor, Nachito y Ángel, vamos a exponer lo siguiente en tres cortos comentarios de 10 a 15 minutos. Pues bien, inicio. Hermanos, este tema nos debe de llevar a la reflexión del por qué
se dan las guerras, y aquí el Padre lo dice. No nada más entre naciones, sino también entre familias. Podemos tomar como un indicador general de la humanidad lo que el Padre nos entrega aquí, pero también transportarnos al seno familiar, que es el núcleo de una sociedad, de una humanidad. El Padre en esta enseñanza nos dice que en estos tiempos la humanidad todavía no comprende que vive en una temporalidad, en un planeta donde viene a aprender, a recordar más que aprender la esencia de su ser, las potencias, las virtudes, los dones, las facultades y los atributos que nos dotó el Padre para navegar en el universo y disfrutar de él, transformando, co-creando con él, pero en la bienandanza. Y nos hemos olvidado de eso al grado de que también hemos olvidado que Dios, el Padre, el Maestro, el Creador, el Espíritu que todo forma, es el dueño de todas las vidas. Nosotros no tenemos esa potestad para poder quitarle la vida a nadie, ni a nada. Actuar con respeto a la vida de los demás, con respeto a la creación que se deriva en 3 reinos y en 4 elementos, eso es espiritualidad. Mas nos dice el Padre que como ha perdido en el derrotero de su vida el hombre por sus ambiciones desmedidas, sus bajas pasiones creadas por él, no se da cuenta que el dueño de la vida es el Padre, y el Padre no es un Dios de muerte, es un Dios de vida. Tan es Dios de vida que la muerte no existe, porque todo se transforma. Nos pone en esta enseñanza a hacer el uso de una facultad tan grande que nos dio, que es como es la imaginación. Y nos dice, imaginaos todos a un padre, a una madre, a un hijo, a un pariente participando en una guerra. Imaginaos como una madre estrecha a su hijo cuando parte a esas guerras y lo estrecha por última vez, el dolor con el que lo despide. Imaginaos y pensad, quien no ha bebido este cáliz amargo, por medio de la imaginación nos transporta a sentir ese dolor, porque solamente el que ha vivido este cáliz podrá sentir y saber el dolor de estas despedidas. Y que todos esos seres que participaron y han participado en esas guerras van obligados por la codicia y el orgullo de unos cuantos hombres. Ahí podemos ajustar la máxima que nos dice el Padre, porque podemos decir nosotros en la actualidad qué culpa tenemos de las guerras que se desarrollan en Europa, en el Medio Oriente, donde se estén dando. Pues aquí nos dice el Padre que son unos cuantos hombres los que sin luz y sin amor hacen esto, porque no tienen luz en el conocimiento espiritual, no sienten el amor para sus semejantes. La gran carga espiritual que se está ciñendo ante esos hombres y que nosotros debemos de ayudar con la paz. Vuelvo, no somos responsables de la guerra, pero dice el Padre que sí somos responsables de la paz.
y cómo participar activa y espiritualmente para esa paz. La oración la pone como elemento propicio para que brote de nuestro corazón, de nuestro sentimiento, de nuestro pensamiento y nuestra mente energéticamente, y pueda erradicar y eliminar esas fuerzas tan terribles que genera el odio y el orgullo. Ahí está la labor espiritual. Las armas que nos da el Padre son espirituales. No vamos a ir a contender, a sabotear o a amedrentar o a exigir con odio y orgullo también lo que ellos mismos arman. El hombre, dice el Padre, nuestro Maestro, no sabe que es una mentira en la que vive dentro de esa grandeza falsa, grandeza que utilizan para ponernos unos contra otros. Y que esos hombres, que no solamente en las guerras entre naciones, sino entre comunidades, sino entre familias, y se refiere al hombre en género de mujer y varón, varón y varona, esos hombres tarde que temprano abrirán los ojos a la verdad espiritualidad, a la verdad espiritual. Y esos hombres se horrorizarán no solo de los cuadros que contemplen al formar esas guerras, sino de ellos mismos. Se van a ver a sí mismos, porque no van a poder huir, dice el Padre, de la mirada y de la voz de la conciencia. Ya hemos estudiado qué es la conciencia. Es una eterna compañera que Dios le dio al Espíritu. Es la parte divina que acompaña al Espíritu en este viaje dentro de la eternidad para hacerle saber lo que es el mal y lo que es el bien. Y no solamente la conciencia, sino a través de las leyes espirituales que rigen el universo entero, en lo espiritual y en lo terrenal, en lo físico, en lo material, que son leyes de causa y efecto. Todo lo que coseches sembrarás. Pues así llegarán esos hombres cuando miren por la voz de su conciencia esos hechos horrorizantes que han desencadenado. Y es cuando dice, es cuando sentirán dentro de sí las tinieblas, el fuego. No es un fuego físico, sino un fuego moral, espiritual, y el remordimiento, porque se darán cuenta que tendrán que dar cuenta por cada vida, por cada dolor, y tendrán que restituir todo eso y tendrán que expiar hasta la última gota de sangre que por su causa se haya derramado. El hombre ignorante de estas leyes, y peor aquel que las conoce y lo practica, sabe que no va a escapar de la justicia del Padre. El Padre no quiere esto para nosotros, Él no castiga, pero sí tiene unas leyes que rigen y que de nosotros, por nuestro albedrío que nos donó, que nos regaló, depende violarlas y recibir el efecto, causa y efecto. Nos dice que ahora en esta era, Él viene nuevamente en virtud de su amor, al vernos cómo hemos evolucionado en intelecto, mas no en inteligencia ni en raciocinio espiritual, cómo hemos desarrollado ciencias que las hemos utilizado y se han utilizado para la opresión y la destrucción,
para la manipulación y enajenación de la mente del ser humano y lo ha alejado todo eso de la espiritualidad. Que este tiempo ha venido él en esta tercera era a predicar nuevamente a través del entendimiento del hombre, que es lo más perfecto para quien no lo crea, creado en este mundo. Viene a decirnos que es tiempo de amor, de perdón, de humildad, y que el amor, el perdón y la humildad tienen que surgir del corazón de la humanidad. Son tres elementos espirituales en vibración y sentimiento que se deben de convertir en pensamientos y en obras como armas verdaderas que se opongan al odio y el orgullo. Esas tres cualidades, dones, virtudes, si se emanan del corazón, son vibraciones invisibles como la telefonía, que no la vemos, pero sabemos que nos conecta, que van a erradicar las vibraciones negativas del odio y el orgullo. Y que a la vez no solamente las tenemos que sentir y pensar, sino practicar para ir dando el cambio a la transformación del ser humano en este mundo de formas, que está imbuido en un materialismo exacerbante y que si conoce, y creo que en su mayoría desconocemos, esta forma de luchar en esta existencia. Esa es la misión de la humanidad, evolucionar dentro de lo espiritual para ir perfeccionándonos e ir participando en la transformación de un mundo mejor, donde la espiritualidad y la materialidad del espíritu en este plano se puedan equilibrar y formar un mundo mejor, desde el seno familiar, evitando esas guerras que no son fratricidas en las familias por momento, pero que ya existió un antecedente en la historia de la humanidad, que fue entre Abel y Caín. Ahí empieza la desorientación, la ignorancia y el materialismo exacerbante del ser humano. El odio y el orgullo, dice nuestro Padre, que es creación del ser humano y por lo tanto tuvo principio y tendrá final. Dentro de ese albedrío que nos concede, nos da la responsabilidad, el deber, el deseo y el conocimiento de extinguirlo, no con odio y orgullo. O sea, que dice que el mal no se puede exterminar con el mal. El mal nos viene a decir que se extingue con la virtud, que es perenne. Si queremos contestar con maldad a las maldades que nos prodiguen, estamos en un grave error. Tenemos que combatir con virtud. Aunque sintamos que vamos a perecer, pero quien perece en este mundo como aquellos inocentes que van a la guerra y fueron misericordiosos, el Padre lo dice en su enseñanza, el suceso espiritual que viene después de que desencarnes y te espera un acontecimiento mejor, igual en las familias. Nos han hecho creer que las guerras son necesarias para que la humanidad evolucione. Pues no, la evolución del hombre no es por medio de las guerras, sino del amor incondicional que es el Padre y de donde se derivan las tres aristas que desarrollamos en este mundo como humanos, que es el amor conyugal, el amor filial hacia parientes, padres, hermanos, y el amor fraternal hacia nuestros amigos y todo lo que nos rodea. Eso es lo que el Padre nos da a entender para la evolución del ser humano. Pero el hombre se ha afanado
el hombre ha caído en la manipulación del hombre por el hombre, en el dominio de ambiciones desmedidas del hombre por el hombre, en un proyecto ambicioso y egoísta y orgulloso. Y todo eso ha sido por su estado de materialismo. A eso ha venido el Padre en esta era, a darnos el conocimiento y a salvarnos. Porque a veces en nuestras oraciones pedimos, Padre, sálvanos. ¿Pero de qué? A veces nuestras peticiones pueden ser muy egoístas porque no queremos sufrir a costa de que los demás lo hagan. Concédeme sin saber que lo que estoy no pidiendo puede afectar al otro. Equilibrio es lo que brinda la espiritualidad. Sabiduría es lo que brinda la espiritualidad. Virtud y bienandanza es lo que brinda la espiritualidad. Inteligencia y sobriedad en el raciocinio de las acciones es lo que brinda la espiritualidad. No ritos ni ceremonias. Las religiones ya no cumplen su cometido y creo que nunca lo han cumplido porque siempre a través de la historia se ha manifestado la maldad, el orgullo y el odio y las guerras, indudablemente. Muchas gracias por escucharme y vamos a pasar con la segunda perspectiva sobre el tema con nuestro hermano Nachito Mota y Anatlisco. Adelante, Nachito, línea abierta para ti. Gracias, José Manuel. Que la paz sea con ustedes, hermanos. Pues miren, en todos los tiempos, las guerras siempre han existido. Siempre han querido tener el poder, el dominio, la ambición. Y el ser humano no ha querido escuchar esa conciencia. Por eso el Padre, en esta lección, nos dice: yo propongo al mundo la paz. Pero esa soberbia que ha tenido el hombre, ese falso poder, porque se siente dueño de todo lo que pisa, ese falso esplendor, porque se siente el dominador, ellos van rechazando ese llamado de conciencia y van permitiendo que las ambiciones y el odio los envuelvan. Estos hombres han olvidado que existe un ser todopoderoso, que es dueño de todo este universo, es dueño de las vidas de cada uno de nosotros. Ellos lo han olvidado por esa ambición que tienen. No llegan a escuchar a todos nuestros hermanos, a toda esta humanidad que va clamando por un pan, que van clamando por tener justicia, por tener un hogar, por el poder vestir. El Padre, y no debemos olvidarlo, Él es quien hará esa justicia, no el hombre. Cada uno de nosotros será responsable de lo que nos pertenece, porque el Padre así nos lo ha dicho, y Él nos lo va a entregar, no los hombres, ni sus doctrinas. En estos tiempos de tanto dolor, de pruebas, pruebas amargas, nuestra humanidad, nosotros mismos, vamos sufriendo. Llevamos odio y mala voluntad entre los unos y los otros. No hemos comprendido aún todavía
Hablamos de las guerras. Y nos preguntamos el por qué el Padre lo ha permitido. Tal vez nosotros, que hemos llevado ya un pequeño paso en esta doctrina, nos damos cuenta que no es el Padre, que somos nosotros mismos. No lo culpemos a Él. Este entendimiento del ser humano no ha alcanzado a comprender el porqué de tantas batallas y tantas muertes. Y muchas veces pensamos, de tantos seres que van falleciendo, van dejando esta vida, no deseando morir. Nos dicen del sufrimiento de las madres, de los padres, de los hermanos. Pero también debemos alcanzar a comprender que en la espiritualidad, cada uno de nosotros lleva una misión, un propósito, una regeneración, una restitución. La forma y el modo en que nosotros partamos de este mundo también va acompañado. ¿Por qué tanto hemos nosotros purificado nuestro espíritu? Lloramos y culpamos, pero la grandeza del Padre en su justicia nos toma entre sus manos. Él nos da la oportunidad y sabe el momento preciso en que tenemos que seguir viviendo, porque hemos comprendido que esta vida material no es la verdadera vida. Nos dice que a los que siguen lejos de esta paz del mundo, hay que velar y orar por ellos. Por eso en nuestras oraciones pidamos por todos los líderes mundiales, cada uno de ellos, para que se haga la luz, para que tengan ese entendimiento y por lo menos puedan ir escuchando un poco de su conciencia. Nuestras oraciones serán escuchadas. En estos tiempos en que el amor, el perdón, la humildad van surgiendo, que es el deseo de todos, que van surgiendo en el corazón de la humanidad como armas verdaderas, ya que sabemos que estas armas, el amor, el perdón, la humildad, se opongan al odio y al orgullo, cada uno de nuestros pueblos va a tener ese crecimiento en la paz. Bien sabemos, y como lo hemos comentado, como lo dijo hace unos momentos nuestro hermano José Manuel, nosotros somos responsables de la paz. Tal vez no somos responsables de la guerra, pero si nosotros vamos generando esos odios, venganzas, orgullos, no estaremos enviando a aquellos seres que dirigen naciones
estas bajas vibraciones. Por eso debemos de apartarlos de nosotros y ser hombres de buena voluntad. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros para poder ser responsables de la paz. Ahora bien, estamos de acuerdo que las guerras no son buenas. Pero ¿qué pasa con estas guerras dentro de nuestros hogares? Como bien lo mencionaba nuestro hermano José Manuel. También nosotros tenemos armas homicidas que no hemos sabido destruir, por lo cual en muchos hogares no hay paz. ¿Cuáles son todas estas armas homicidas con las que nosotros, los hombres, podemos quitar la vida? Podemos quitar la moral por la cual podemos privar de la libertad, o podemos quitar la salud, arrebatar la tranquilidad de un hogar, o algo peor todavía, destruir la fe. Nosotros hemos escuchado de las 7 virtudes que tenemos que cultivar. No matemos ilusiones, hermanos. No privemos de la libertad de pensamiento, pensamientos buenos, de buena voluntad a nuestros hermanos. Demos tranquilidad, seguridad, apoyo a cada uno de los nuestros. Cuando nosotros vamos aprendiendo esto en nuestras familias, va a ser más fácil llevarlo hacia nuestros hermanos. No podemos seguir viendo cómo se destruyen familias y nosotros estar cruzados de manos. No podemos ver que nuestros hijos se vayan agrediendo los unos a los otros y nosotros estar cruzados de manos. ¿Cómo podemos ser responsables de la paz si en nuestros propios hogares nos vamos insultando entre los padres, entre padre e hijo, entre hermanos? Ahí es donde debemos empezar nosotros. Hagamos caso a la conciencia, hagamos caso a la razón, a todos estos sentimientos de caridad. Estos serán los cimientos para que nosotros podamos empezar a promover la paz. Es duro ver tantas guerras fratricidas donde nuestros hermanos van perdiendo la vida. Pero también tengamos en cuenta la conciencia que nos habla de nuestros propios hogares. Desde ahí debe de empezar a partir el ejemplo de paz, el ejemplo de una familia amorosa, humilde, caritativa, con respeto entre el uno y el otro. ¿Cómo podremos llamarnos espiritualistas si estas guerras de las que estamos hablando van naciendo en nuestros propios hogares? Tema de esta lección, hermano, reflexión sobre las guerras.
reflexionen sobre las guerras, hermanos. Que la paz sea con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nachito, mi hermano, principalmente por extender el tema sobre lo particular en lo que sucede en las familias. Bueno y bonito es aplicarnos en eso. Vamos con Ángel. Adelante, Ángel, hermano. Línea abierta para ti. Gracias, José Manuel. Nuevamente, un saludo cordial, afectuoso, amoroso para todos los hermanos que nos están escuchando. Y una felicitación a la hermana Rebeca Cortés por este tema tan profundo, tan importante que nos trajo. Únicamente una recomendación, poner en el escrito de dónde han sido tomados estos temas, ¿no? Nos hizo el favor de poner únicamente de dónde toma el párrafo, pero falta la enseñanza o el libro de donde los tomó. Pero son muy interesantes estos textos, y el Padre nos recomienda sacarle todo el provecho, analizarlos. Nos dice que analicemos palabra por palabra, sílaba por sílaba, oración por oración. Voy a tratar de compartir con mis hermanos lo que creo que para mí me impacta más de estos textos. Nos dice que siempre ha venido Él a proponer la paz al mundo, pero que no ha sido creído, comprendido por la soberbia del hombre, la soberbia de las naciones que se engrandecen por su falso poder, y que todos rechazan el llamado a esa paz que nos hace a través de su conciencia, para dejarnos arrastrar únicamente por nuestras ambiciones, nuestras propias ambiciones, desconociendo el principio que nos vino a dar en Jesús, de amarse los unos a los otros. No se inclina el hombre del lado del bien, de la justicia y de la razón, y a pesar de creer que ha avanzado en eso, creen poder hacerse justicia a los hombres, y se convierten en jueces, y el Padre nos dice que en esa justicia no hay amor, y sí se convierten aquellos ambiciosos, esas naciones ambiciosas, en asesinos y verdugos de sus hermanos. Nos hace reflexionar que el hombre ha olvidado que existe un dueño de todas las vidas, que es Él. Esta vida nos las dio, nos las presta para saber qué tanto podemos avanzar, qué tanto podemos hacer méritos, y que esos hombres del poder toman la vida de sus semejantes como si les pertenecieran. Nos dice que estos tiempos que estamos viviendo son de pruebas, de dolores y de amarguras, y que estamos sufriendo las consecuencias precisamente de tanto odio y maldad y mala voluntad que hemos tenido a través de los siglos, los unos con los otros.
Y de ahí la consecuencia de las guerras, que para comprender la guerra que siembra el dolor, que aquellos que no hayamos vivido todo ese duelo que produce el dolor, todo ese amargura de las guerras, quizás no podamos comprender ese dolor que sienten los padres, las esposas y los hijos, al ver partir de sus hogares a sus seres queridos hacia la guerra. México ha tenido sus propias guerras. Pero actualmente nos es difícil poder sensibilizarnos por las guerras que vemos en otros lugares a través de los medios de comunicación. Y ojalá que en todos, como estoy seguro que en muchos nace ese deseo de orar por la paz del mundo. Nos solidarizamos con aquellos que están padeciendo esas guerras sangrientas sin estar ahí. Nos dice el Padre que Él vela por cada pensamiento que tenemos y que en esas guerras descubre a los hombres en los ejércitos, que hay hombres de paz y de buena voluntad, que ellos no comprenden por qué están allí matándose los unos con los otros y le piden fuerzas para resistir y retornar a sus hogares, que los perdonen por estar ahí matando a sus semejantes. Y eso en lo particular algo que no lo comprendía yo, ¿no? Pero claramente ahora nos dice que ellos no tienen la culpa de matar, que otros son los asesinos, los que los mandan a esas guerras, y ellos serán los que habrán de responderle llegada la hora de su juicio. Y también nos aclara que si están allí y ellos no comprenden en su inteligencia, su espíritu sí sabe que están cumpliendo una restitución. Dice a los que tienen la paz del mundo, tienen la obligación de velar y orar porque esa paz se extienda hacia todas las naciones. Esa es una responsabilidad que tenemos todos aquellos que hemos despertado un poquito y que dejamos de pensar en nosotros mismos para pensar en los demás. Porque en este tiempo que hay guerras, las ha permitido a Él para que prueben el fruto de nuestras propias obras en este mundo. Y que al contemplar derramarse ríos de sangre, cuadros de dolor, montañas de cadáveres y ciudades convertidas en escombros, al ver la desolación de los hogares, la desesperación de los inocentes y el lamento de la humanidad, aquellos hombres que creen en la guerra se horroricen de esos cuadros que sus ojos contemplen, pero sobre todo los gobernantes se horroricen consigo mismo de lo que están causando.
Y entonces vendrá el fuego de remordimiento, porque tendrán que dar, nos dice el Padre, cuenta de cada vida, de cada dolor y hasta la última gota de sangre que por su causa se haya derramado. Nos dice que paso a paso los pueblos, todas las naciones, avanzan hacia ese juicio. Y los que hacen la guerra todavía lo invocan a ellos para que les dé el triunfo. Y se manchan con la sangre de sus hermanos y nos preguntan, ¿esos son acaso los frutos de la doctrina que te he enseñado? ¿No aprendiste de Jesús cómo perdonaba y bendecía al que le ofendía y murió dando vida a tus verdugos? El hombre ha dudado de la palabra de Dios que nos dejó en sus testamentos anteriores y ha dejado nuestro Dios que se desengañe el hombre por sí mismo y recoge el fruto de sus obras, porque así abrirá sus ojos para comprender la verdad. Este tiempo, el que estamos viviendo, es tiempo de amor, de perdón y de humildad, y que surja estos sentimientos en toda la humanidad como armas que se opongan al odio, al orgullo. Y esta es una máxima que nos deja en su palabra: mientras el odio encuentre odio y el orgullo tropiece con el orgullo, los pueblos se extinguirán y en los corazones no habrá paz. Nos preguntamos, ¿con qué se combate el odio? ¿Con qué se combate la maldad? Con el bien, con el amor. Esto es importante de que lo comprendamos y es un mensaje para toda la humanidad. Nos dice que la humanidad no ha querido comprender que su felicidad y su progreso solo la puede encontrar en la paz. Y nos hace una reflexión de la pasada Segunda Guerra Mundial y se refiere a 1945 y por la forma en que la describe tan precisa, me voy a permitir volverla a leer este párrafo. 1945 se llevó las últimas sombras de la guerra. La hoz cegó millares de existencias y millares de espíritus retornaron al valle espiritual. La ciencia asombró al mundo y con sus armas destructores hizo estremecer la tierra. Los que vencieron se convirtieron en jueces y verdugos de los vencidos. El dolor, la miseria y el hambre se extinguieron, dejando como huella de su paso una estela de viudez, de orfandad y de frío. Y como consecuencia, las plagas avanzan de nación en nación y hasta los elementos hacen oír su voz de justicia y de reproche por tanta maldad. Un manto de destrucción, de muerte y desolación es la huella que el hombre que se dice civilizado dejó sobre el haz del planeta. Esta es la cosecha que me presenta esta humanidad. Mas os pregunto, ¿esta cosecha es digna de pasar a mis graneros? ¿El fruto de vuestra maldad merece ser recibido por vuestro Padre? De cierto os digo que este árbol dista mucho de ser el que podrías haber sembrado si hubieseis cumplido con aquel mandamiento divino que os ordena: amaos los unos a los otros.
y nos pregunta, ¿cuándo llegaréis a alcanzar la paz del espíritu si ni siquiera habéis conseguido obtener la paz del corazón? Si no conseguimos esa paz con nuestros propios seres, como nos invitaba Nachito ahorita en su análisis, y define cuáles son las armas homicidas. No son únicamente las que matan y las que privan de la existencia al hombre. Y si armas homicidas son todas aquellas en las cuales se mata la moral, se priva de la libertad, se quita la salud, se arrebata la tranquilidad o se destruye la fe. Nos deja hacer nuestra propia voluntad. Dios nos las dio y Dios no nos las puede quitar, precisamente para que hagamos méritos, para que podamos considerarnos hijos de Dios. Y nos dice en otro párrafo que va a probar a la humanidad que sus problemas no se resuelven por la fuerza, que mientras unos usan las armas destructoras y homicidas, estas no serán capaces de hacer la paz, al contrario, traerán como consecuencia mayores odios y deseos de venganza. Y nos recomienda que hagamos uso de la conciencia, de la razón y los sentimientos de caridad, para que esos serán los cimientos sobre los cuales se asiente una paz duradera. Que si el hombre no se hubiese endurecido tanto, el dolor de la guerra hubiera bastado, la comprensión de ese dolor, de ese daño que se hacen los unos a los otros, para reflexionar y corregir nuestros errores. Que ya deberían huir los hombres de la destrucción, de las guerras, y evitarse una dolorosa restitución. Que debemos saber todos que si no nos alcanzamos a purificar por el bien antes de llegar a él, tendrá que enviarnos nuevamente a este valle de lágrimas y de sangre, porque el que camina en sentido inverso a la perfección no podrá llegar a él. Las guerras no son necesarias para la evolución del hombre, solo las utilizan los hombres para conquistar sus fines ambiciosos y egoístas por su materialidad. Son aquellos que hacen la guerra los que no comprenden que existe una vida espiritual, y aún la humanidad, aquellos que inventan armas destructivas, los como sabios. Hermanos, ya para concluir, debemos dar ejemplo en nuestras vidas de que vivimos en paz, en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana, en nuestros hogares, con todo aquel que podamos tener contacto. Y es una obligación de todo el espiritualista tener presente que tenemos una gran potestad en la oración. Orar y pedir al Padre por la paz en el mundo. Gracias, hermanos, por su favor y su atención, y que estas reflexiones nos sirvan para vivir en paz, no hacer la guerra. Bendiciones. Muchísimas gracias, Ángel, por tu aportación. Por supuesto que es la oración una arma elemental, y gracias por recordarnos. Nos vamos cerrando nuestro micrófono, Ángel, gracias. Pues bien, hermanos,
Vamos a la tercera y última, en el tercer y último bloque de nuestro enlace, donde se van a manifestar las videncias. Pero antes de, por ahí levantó la mano Consuelo, le comento, tiene dos, dos enlaces con nosotros apenas, que el jueves es la participación general de todos para un análisis de 10 minutos cada uno. Me disculpo por el tiempo que es el que nos abraza y bueno, prepara tu análisis para el jueves, igual que todos mis hermanos los que así lo hacen. También quiero ofrecer una disculpa por no poner los textos de dónde salieron en el archivo para imprimir que envié. Yo fui el que lo edité, lo redacté porque nuestra hermana Rebeca, allá en la comunidad donde estamos, no tiene algún ciber cercano y carece del conocimiento para redactarlo. Yo fui el que cometí ese pequeño error. Me disculpo, es del 1, 2, 5, 6 y 7 de los tomos de vida verdadera. El jueves se los publico bien y cuáles son las enseñanzas. Por otro lado y por último, pregunta nuestro hermano Víctor Eduardo que si habrá guerra entre nuestro espíritu y entre nuestra carne. Y la respuesta es por supuesto que sí. Es una lucha constante contra la carne que desarrolla el ego, el egoísmo, el egocentrismo, etcétera, que es la que forja nuestra personalidad y es lo que ejercemos en este mundo. Por eso viene el Padre a entregarnos el conocimiento de lo que es la espiritualidad dentro del espiritualismo para tratar de ser espiritualistas. La lucha del espíritu se da en potencia, en virtud y en don de todo lo que nos otorgó desde que nacimos de él. Gracias por tu aportación y tu abordar esto, Víctor. Y vamos pues a las videncias. Adelante, por favor, quien así haya tenido alguna. Adelante, no retengamos lo que no nos corresponde en nuestro poder. Adelante, Celia, allá en Xochimilco, Ciudad de México, y después a Carlitos Villegas en la misma Ciudad de México. Adelante, por favor, línea abierta. Adelante, Celia. Abre tu micrófono. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a entregar lo que se me permitió. Así como estamos escuchando la esencia de la palabra de nuestro Padre eterno, me permite contemplar su universo lleno de luz. Pero en ese universo se forma un triángulo que empieza a irradiar luz de diferentes colores. Después se forma un círculo, pero un círculo que dentro de sí mismo empieza a formarse una luz verde, una luz como verde muy tenue. Puedo sentir su paz en ese mismo universo que se está irradiando, toda esa paz para todo el espíritu presente, ausente, encarnado y desencarnado. La voluntad de nuestro Padre se cumple. Y lo que puedo explicar, que nosotros somos la humanidad que viene en ese camino de evolución, que estamos hoy en este tercer tiempo, que el Padre nos pide que la primera lucha que tenemos que tener, que la primera guerra que tenemos que tener es con nosotros mismos. Limpiar nuestro corazón de todo egoísmo, de toda soberbia, de toda vanidad, de toda lujuria, para que le podamos dar la luz a ese espíritu y la libertad para poderse elevar al Padre mismo. En nuestros momentos de oración, porque la palabra que se entrega, no la entrega nuestro hermano, es la esencia del Padre mismo. Por eso en esos momentos
nos permite y nos entrega esa paz espiritual que no la encontramos en la tierra por nuestras propias materialidades, por nuestras propias flaquezas. Nos dice el Padre que nos tenemos que revestir de virtudes y a todos nos cuesta mucho trabajo revestirnos de amor, de humildad, de caridad, de orden, de serenidad, de perseverancia. Por eso el Padre nos dice que cuando estamos escuchando su palabra, debe haber orden, debe haber una entrega absoluta. En ese momento retiramos todo lo que nos pueda perturbar. Solamente vamos hacia el amor infinito de nuestro Padre mismo. Porque Él es nuestro verdadero Padre. Él es el que nos viene a enseñar para encontrar su palabra. Su palabra es la que nos viene a enseñar a redimirnos. Es lo que puedo entregar, hermanos. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Celia, hermana. Qué bonito. Vamos cerrando nuestro micrófono, Celia. Gracias. Muy bonito. En la evidencia se manifiesta el Padre. Y voy a pedir también a mis hermanos que van a entregar su evidencia en un corto análisis. Hoy no está Margarita, pero si mis hermanos tienen a bien también agregar algo, con gusto. Pero un corto análisis para que se pueda entender lo que ustedes mismos están recibiendo. Adelante con Carlitos Villegas, después vamos con María Puebla y Consuelo aquí en Guadalajara. Adelante, Carlitos. En el nombre de mi Padre Santísimo, yo saludo nuevamente a mis hermanos para entregar esta evidencia que me fue permitido. Se puede ver en el espacio sideral que vienen cabalgando 3 jinetes vestidos como espadachines de los años 1700 aproximadamente. Vienen con sombreros de color negro y una pluma de color en cada uno de los sombreros. Al cinto un sable de hoja redonda. Llevan una capa de color negro, su vestimenta de color claro pero opaco. Montados sobre un corcel de color blanco cada uno de ellos. En su cabalgaje se ve el aire del espacio que pega sobre sus cuerpos, haciendo flotar el ropaje y sus capas. Sobre esos corceles muy bien ataviados con sus forjas y muy musculosos esos animales. Se ve a lo lejos el planeta Tierra y en un acercamiento del globo terráqueo se ve un océano en pasividad y una fracción de un continente. De momento, ese globo terráqueo se ve envuelto en una bruma muy espesa. Esos jinetes se acercan al planeta Tierra. Entonces ellos desenfundan esos sables, pero ya no son de hoja redonda, son espadas. Estos jinetes no se les ve el rostro, es un rostro oscuro o simplemente un vacío. Al entrar a la Tierra, se ve que se posan sobre una parte de ese continente que se pudo ver al principio. Puede interpretar sencillamente que esos 3 jinetes que son enviados del espacio sideral son emisarios de guerra y de muerte para estos tiempos actuales. Desafortunadamente, así lo considero. Asimismo, pienso que necesitamos forjarnos más, adentrarnos más en la oración, en la petición hacia
nuestro Padre bendito, para que esta situación no se dé en ningún punto de esta tierra, sino que reine la paz, la comprensión en cada uno de los hombres. Las aseveraciones y el análisis de cada uno de mis hermanos que expusieron fueron muy certeras, muy profundas y muy espiritualizadas. Yo creo que el Padre, a través de todos ellos y de la hermana que expuso, nos ha entregado una gran enseñanza. Mas, sin embargo, nos falta todavía dar más de nosotros mismos, de nuestra espiritualidad, para entender aún más lo que Él quiere de cada uno de nosotros y de la humanidad. Oremos en conjunto para que esto no suceda y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Benditos sean, hermanos. Muchas gracias, Carlitos, por tu aportación y muchas bendiciones. Vamos con Juanita a Puebla. Adelante, Juanita, por favor, línea abierta, María. Buenas tardes, mis hermanos. Mi padre me ha transportado donde está la guerra. Yo estaba curando a los enfermos, dándoles el alimento, dándoles el agua cristalina y dándoles toda la fuerza que mi padre estaba a un lado, contemplando toda la inocencia bendita, a todos los enfermos, a todos los heridos. Les ponía como una palma en su frente, otra en las heridas. Hay niños inocentes que no saben por qué están ahí. Y Dios y mi Padre los ha jalado de sus manos y se los ha llevado. Eso es lo que yo puedo entregar, lo que mi Padre me ha llevado hasta la guerra mundial. Gracias, mis hermanos. Qué bonita es la misericordia del Padre. Ahí está, presente, con todos los que así le reciben y aún con los que no le quieren recibir. Él es nuestro pastor eterno. Adelante con Consuelo, línea abierta para ti. Adelante, por favor. Buenas tardes, a todos. Y voy a entregar una breve evidencia que tuve. Primeramente, contemplé 2 veces una estrella, pero primero era una grande en color amarillo dorado, la segunda era blanca. Enseguida de eso, contemplé una mesa bastante grande, redonda. Había muchos alrededor de ella, pero nada más contemplé el espíritu de cada uno de los que estaban alrededor de la mesa y el que estaba exponiendo así el tema. No se veía que fuera una mujer, sino un hombre, y quiero pensar que era el espíritu de nuestro Padre a través de quien expuso el tema, porque traía una túnica blanca y traía una hoja muy blanca, y después resplandeció en luz. La estrella primera significa cuando nuestro Padre está presente en medio de su pueblo, significa la eternidad, y la segunda pues viene representando la palabra y a nuestra madre que ahora sí, como dicen, intercede por nosotros, sobre todo por aquellos que están en guerra, sobre todo Israel, que está en contra de Palestina por causa de esas ambiciones terrenales y más que nada porque se ha orado por ellos para que dejen en la causa a nuestro Padre. Si realmente ese territorio es de ellos, nuestro Padre mismo se las va a dar, y si no, pues ellos también tienen derecho a tener un lugar donde estar, donde vivir. Eso es lo que les puedo entregar, hermano. Muchas gracias por tu aportación.
Cabe hacer una aclaración aquí cuando se habla del pueblo de Israel. Israel asumió ese nombre como linaje, como raza. Sabemos que todos somos hijos de Dios, somos espíritus encarnados, pero se ha separado y diversificado la humanidad como razas, etnias, políticas y de tantas cosas. El pueblo de Israel es espiritual. Todo aquel que enarbola la enseñanza, todo aquel que practica la espiritualidad, todo aquel que con sabiduría y virtud ejerce en su vida una vida plena de bienandanza, pertenece y abre su corazón a ser un verdadero integrante de ese pueblo de Israel. Todos estamos en ese llamado, todos somos de ese pueblo, mas hay que poder regresar a la pureza espiritual de la cual brotamos, pero ya llenos de sabiduría. El pueblo de Israel que ahora está en conflicto es el pueblo judío, aquellos que a través de las eras han ido desde el primero y segundo y ahora en el tercer tiempo desconociendo estas enseñanzas. Y bueno, no vamos a sojuzgar ni a prejuiciar los motivos de ese conflicto porque sería demasiado complejo y entrar en cuestiones materialistas. Y vamos a orar por todos los pueblos que están en guerra, todas las familias, como se hizo saber en el análisis, que también así pudiéramos estar para poder reedificar nuestra existencia. Muchísimas gracias a todos mis hermanos, gracias a Rebeca por este bello, contundente y un poco fuerte tema de las guerras porque no son gratas. Gracias por los análisis de mis hermanos Nachito y Ángel. Gracias por las videncias de nuestros hermanos, de Celia, de Carlitos, de Mari y de Consuelo. Y gracias por los que están en vivo, en preparación, en el silencio de su corazón, aportando unificados en la misma, que a través de esa unificación, poco a poco vamos a ir estrechándonos y formando un solo cuerpo. Gracias a los que posteriormente escuchan estas enseñanzas, que son compartidas con mucho amor y respeto, y estamos unificados a ustedes, que después escuchan esto en oración, en petición, en intercesión y en adoración, para que pueda venir la contemplación del Espíritu y poder ir avanzando en esa evolución que no dan las guerras, sino la espiritualidad. Bueno, pues llegamos a la culminación, no sin antes. ¿Quiere agregar a alguien, Ángel, Nachito, sobre las videncias o nos vamos al cierre? Por mi parte, no, José Manuel, muchas gracias. Muy claro todo. Gracias, Nachito. Adelante, Ángel, por favor. Nada más hacer una petición, la misma que hemos estado haciendo a través de ya de mucho tiempo, que esas videncias se las hagan llegar a Margarita por escrito, para que queden. Pretendemos que posteriormente se pudiera hacer un folleto, un libro, con todas esas preciosas vivencias que el Padre nos da. Entonces la exhortación, sí es un poquito de trabajo, pero ojalá que los hermanos comprendan que ese mensaje nos lo está dando a todos, y no únicamente a los del grupo, sino que es para toda la humanidad. Entonces esa es mi exhortación, y bueno, dejamos que los videntes cada vez vayan dando su mejor interpretación, o los que nazca de su corazón en esas videncias. Y agradecemos que fueron 4 videntes y que el Padre está con nosotros, se derrama en nosotros, nos quiere seguir orientando. Él es el guía, Él es nuestro Señor. Eso es todo lo que tengo que comentar. Gracias, hermanos, y bendiciones para todos los videntes. Sí, con gusto, hermano. Bien, pues muchísimas gracias, Ángel. ¿Por qué Margarita? Porque ella está dedicada en tiempo completo a la enseñanza, sustenta las vivencias sobre el tema y sobre los mismos textos en donde están plasmadas las revelaciones del Padre,
sobre el mismo idioma que el Padre ejerce de espiritualidad. Ese es el sustento que ella toma, por eso ella nos hace el favor de analizar. Algunos de nosotros todavía tenemos quehaceres que atender y ella no, está más en paz, más tranquila. Esa es la razón por la que Margarita es la que interpreta, trata de interpretar todo esto, porque es sublime. Pues bien, vamos al cierre, Rebeca. Muchísimas gracias de antemano por tu gran labor. Los invitamos al jueves a que preparen su texto, de estos fragmentos. Tomen 1, 2, 3, los que les gusten y los analicen con un complemento, con el análisis personal. Es lo que tratamos de ir avanzando, a ir hacia otro peldaño de conocimiento, practicando la inspiración del Espíritu, que es la promesa divina del Padre para este tiempo, en esta comunicación de espíritu a espíritu. Adelante, Rebe, línea abierta, y muchísimas gracias y bendiciones a todos. Gracias, mi hermano. Pero más que nada, démosles gracias a nuestro Padre amado por esta bendita enseñanza y que nos da esa paz que tanto estamos necesitando, sobre todo en este tiempo que hay tantas guerras, mis hermanos. Necesitamos decirle a nuestro Padre, pedirle esa paz para toda esta bendita humanidad. Pues Él mismo nos dice, este mundo es campo propicio para que trabajéis en él. Está el dolor, la enfermedad, el pecado en todas sus formas, el vicio, la desunión, la juventud descarriada, la ancianidad sin dignidad, las malas ciencias, el odio, la guerra y la mentira. Por eso, mis hermanos, seamos conscientes de la enorme necesidad que hay de nuestras oraciones, ya que la oración es muy poderosa, y practiquemos siempre el amor de los unos a los otros, que es el mandato que nuestro Padre nos da para que la humanidad viva en sosiego y en paz. Oremos, mis hermanos.